Buenas tardes, Alejandro. Hola, muy buenas. Gracias por venir, Un placer. ¿Puedo tirarme a la piscina la primera pregunta? Muchas gracias, lo primero. Me gustaría preguntarte sobre tu faceta como compositor de bandas sonoras, porque has compuesto la mayoría de las bandas sonoras de tus películas. Creo que a excepción de Ágora, que creo que no la Sí, hay algunas cuantas que no he hecho. Me gustaría saber cómo es el proceso de creación. Si cuando estás escribiendo el guión ya tienes en mente un poco cómo van a ser las armonías o un poco la melodía que vas a utilizar, o si es cuando ya estás en el rodaje con las imágenes y grabando, cuando tienes más inputs para poder hacer la banda sonora. Gracias. En realidad el trabajo viene prácticamente con la película ya montada. Es de donde surge fundamentalmente la inspiración para componer. Aunque hay excepciones, y en el caso, por ejemplo, bueno, pasó una cosa muy curiosa, y es que después del montaje, el primer montaje de tesis, ya estaba decidido que yo iba a hacer la música porque me lo había sugerido José Luis Cuerda. Entonces José Luis hizo una serie de consideraciones sobre el montaje, era un montaje largo, y en el comienzo de la película, que es una escena en la que el personaje de Ana Torrent sale del metro, un señor se tira por la mitad, etcétera, de París se tira a las vías, ahí van los títulos de crédito, y José Luis era una secuencia también que quería recortar mucho, y ahí sí que me propuse mostrarle cómo con la música no se hacía larga la secuencia. Entonces me dediqué una noche entera a componer una maquetilla y lo coloqué, y en ese punto le convencí, en el resto no, y me dijo que recortara la película. Digo que el proceso casi siempre viene después, y con excepciones. Probablemente una excepción haya sido Mientras dure la guerra, donde tenía un tema en la cabeza pues mucho antes, y de hecho cuando finalmente me decidí a componer la música, mi ayudante de dirección me dijo: deberías hacerlo, porque es que llevas tarareando el tema toda la película. Y en esta última película lo que hice fue, en El cautivo, lo que he hecho ha sido, uno de los temas lo he reciclado. Es un tema que había compuesto previamente para Ágora, hasta que finalmente decidí no hacer yo la música, y lo he traspasado, he cambiado la orquestación y lo he pasado a esta película, al cautivo. O sea que esas chapuzas a veces también se hacen y funcionan. Me gustaría preguntarte que en tu cine podemos distinguir dos etapas claras, ¿no? La primera etapa como escribiendo personajes ficticios que salen de tu imaginación, y una segunda etapa donde, bueno, podríamos definirlo como más biopic, donde coges un personaje que ya existe y tú lo moldeas a tu forma. Me gustaría saber en qué momento decides que quieres hablar de otras personas o de historias reales en tu cine. No es una decisión consciente, es algo a lo que me ha llevado mi búsqueda de historias, no solo a explorar personajes históricos, sino a explorar momentos de la historia con mayúsculas. Pero no ha sido una decisión consciente. O sea, cuando miro para atrás, obviamente me doy cuenta de que en los últimos trabajos hay una preferencia, y desde luego a partir de Mar Adentro sí que son historias que están ancladas en algún elemento real o en algún personaje real. Pero como digo, no es consciente. Mi trayectoria me ha llevado por ahí. Lo que siempre, evidentemente, soy muy consciente, y más en esta última película que he hecho, en El cautivo, es que estoy haciendo una ficción. Entonces, hacer una recapitulación sin más de sucesos supuestamente reales, para mí no tiene interés narrativo. Me interesa jugar con la estructura y jugar con los personajes. Gracias. El Festival de Torrente Histórica, de los festivales más importantes en nacional, a raíz del cautivo, se van a nombrar. Si no, igual de no. No lo sabemos. Quería preguntarte, más allá del nombramiento, ¿qué novelas históricas de alguna manera o te han marcado tu vida o te han gustado? A ver, voy a ser muy bruto y sincero.
Leo poca novela actualmente y leo poca novela histórica, leo más ensayo. Pero dentro del género de novela y de novela histórica, recuerdo que me impactó muchísimo Yo Claudio. Primero leí la novela, luego vi la serie de televisión porque no, de niño no me dejaban verla mis padres en la tele, luego la vi más tarde y me sorprende que no se haya hecho una actualización. Y luego, bueno, hay una novela que me impactó muchísimo, que no es exactamente novela histórica, pero que está escrita por un señor que sabía muchísimo de la historia de la Edad Media, que es El nombre de la rosa, que obviamente para mí fue una novela muy impactante. Cumplen ahora 2 meses del acumulado del año. Ahora se ve que es un éxito, pero sobre el papel era un proyecto con muchos riesgos. ¿Te ha sorprendido la aceptación? Bueno, yo estoy muy mal acostumbrado en este país porque mis proyectos siento que siempre son bien acogidos fundamentalmente por el público y siempre digo que para mí ese es el mayor premio, saber que hay gente dispuesta a hacer ese viaje que va desde su casa hasta una sala de cine. Recientemente se acaba de estrenar en televisión española en mi anterior trabajo cinematográfico Mientras dura la guerra y ha tenido mucho éxito de audiencia, pero hablando el otro día con un amigo me decía, ostras, qué fuerte que en una noche lo vea prácticamente la cantidad de millones de personas que tardaron meses en verla en la sala de cine. Digo, ya, pero es que el matiz es que tienes que sacar a la gente de la casa para que vaya a la sala y además pague por ver la película. Es un proyecto que algún amigo, pero el anterior también, cuando se lo comentó, no me recomendó que me metiera en ello, pero bueno, siempre, para mí hay una manera de sentirlo cuando sientes que estás trabajando en un proyecto atractivo y además que te resulta muy fácil escribirlo. Y esta historia que se gestó hace 8 años, cuando una vez que empecé ya a escribir, a dialogar, sentí que fluía. Es muy difícil ya que lo pueda parar. Lo único que me puede parar es el acondicionamiento económico, pero afortunadamente en un año conseguimos reunir toda la financiación de la película. Uh-huh. Ajá. Muy claro, ¿no? Ya a la hora de rodar. Y te quería preguntar si bajo el guión acaba ya cuando lo acabas de escribir o una vez en el rodaje. ¿Darle algún otro giro? Es un proceso abierto, nunca, no hay que dar nada por cerrado. José Luis Cuerda decía que las películas se escriben en la fase de guión, se reescriben en rodaje y se vuelven a escribir en montaje. O sea, intento tener el proceso bastante abierto. Lo que pasa es que un rodaje es como presentarse, me lo imagino, porque no lo he hecho nunca, pero debe ser parecido como presentarse a unas oposiciones. Tienes un tiempo determinado y tienes que acertar la mayor cantidad de preguntas, porque vas a tener un montón de gente, actrices, actores, equipo técnico que te van a hacer preguntas permanentemente. Y me gusta llevarlo muy preparado. Por eso la sensación, efectivamente, es que cuando voy al rodaje tengo ideas muy claras, pero no creo en darlo por cerrado. Creo que justo ese momento es el que tienes que estar muy despierto y muy abierto a que alguien te haga una propuesta, generalmente viene del mundo actoral, que le da otra vida a la secuencia. Y ahí, por supuesto, estoy dispuestísimo a escribir, a reescribir. Siempre pongo de ejemplo, me acuerdo de una escena en Ágora, era un texto muy largo que tenía que decir Oscar Isaac y me insistía, dice, este texto yo no lo veo. Cuando tienes un actor de tantísimo talento que te cuestiona algo,
o una actriz, tienes que pensar que efectivamente hay algo que no le está funcionando y entonces lo reescribí y ya le encajó perfecto. El presupuesto, ningún otro No lo puedo decir porque sería un pedazo de spoiler. A mí personalmente, Alejandro, me parece fascinante lo que lograste con 2 cortometrajes y luego dar el salto al largo con una obra que ha causado, bueno, que fue un boom en su momento, mediados de los 90, donde aparecen también Alex de la Iglesia, Jaime Balagueró, diferentes directores que creéis una generación de cineastas que ha marcado a mucha gente y que además cambia el rumbo un poco del cine español. No sé si cuando estabas rodando tesis eras consciente un poco de la ruptura que iba a haber en aquel momento, porque estabas haciendo un thriller con gente joven sobre un tema que no se había visto en España y además que era bastante controvertido y que estaba muy en boga en Estados Unidos. Por un lado, lo que era inconsciente, era muy inconsciente. Yo y mis amigos, mis compañeros en la facultad éramos muy peleones, muy contestones o contestatarios a nivel cinematográfico y queríamos plantear cosas que tenían que ver con el género que no se habían tratado o tanto en cine español. Y sí recuerdo esa energía a veces insolente con la que queríamos hacer una película que no bebiera directamente de las fuentes del cine clásico español, sino que bebiera del cine que yo había visto, había mamado fundamentalmente, que era cine norteamericano, cine de Hollywood. Luego sí, cuando miras con el tiempo, con la distancia y te das cuenta que confluían varios proyectos y varios directores, estaba Juanma Bajo con Alas de Mariposa también y La Madre Muerta, pues te das cuenta que éramos una serie de directores que queríamos cambiar el tono al cine español fundamentalmente. Pero bueno, para mí lo interesante es que el cine, y el cine concretamente español, ha seguido siendo muy heterogéneo y ver que pueden confluir películas tan distintas que podían confluir en la cartelera me parece muy interesante. Bueno, y me gustaría saber sobre tu segunda película, Abre los ojos. Incido en ella porque me parece muy interesante que cuando la película terminó, recuerdo perfectamente que mucha gente no sabía por qué decían el nombre del protagonista y había un momento donde la gente no entendía qué pasaba, no quiero aquí desvelar nada si no lo ha visto alguien, pero ¿te sorprendió que la gente y la crítica no entendiera la película, le pareciera muy extraña? Bueno, yo creo que en general sí se entendió, porque mi obsesión con esa película, que tenía muchas localizaciones y saltos en el tiempo, y yo no soy dado, a mí me gusta más la narración lineal, yo soy poco dado a jugar con los saltos en el tiempo, los flashbacks, etcétera, pero en esta historia se hacía un poco imprescindible para encajar esos dos mundos y contar la historia, y mi miedo era que no se entendiera, que el espectador se sintiera literalmente tan perdido como el protagonista y se desentendiera de la historia. Y recuerdo que Chete Lera, que interpretaba al psicólogo en la película, cuando terminó la primera proyección, me dijo, se entiende, se entiende. Sí que seguro que hubo gente, me acuerdo en la rueda de prensa, donde hubo una periodista que me preguntó, fue probablemente la primera vez que me hicieron una pregunta no amable, me dijo, ¿no sientes o qué se siente después de habernos tomado el pelo a todos? Algo así. Bueno, yo creo que habría gente que evidentemente no entendería la película, pero yo soy una persona muy, muy racional. José Luis Cuerda aportó un elemento muy, muy importante a aquel guión, y esa frase del final, que puede significar muchas cosas, evidentemente yo tengo mi respuesta. No me gusta hacer un cine necesariamente críptico, me gusta ser entendido, no me gusta hacer películas con mensajes difíciles de descifrar. Me gusta que si a poco que prestes atención a la película o que reflexiones o que la veas por segunda vez, encuentres las claves. Eso me parece una película que tomaba al espectador como una persona racional, que estaba intentando entender y meterse en la película, no dárselo todo más claro. Sí. Bueno, y fundamentalmente yo creo que cayó muy bien. Yo es una película a la que trato, quizá injustamente, pero de la que reniego un poco, porque me parece que era
una película que escribimos cuando prácticamente Mateo Gil y yo, éramos posadolescentes, estábamos escribiendo algunas cosas que ni conocíamos realmente, pero cayó muy bien entre la gente joven. Yo tengo un amigo que luego se acabó siendo muy amigo posteriormente, y me dijo que cuando él fue al cine, que no me conocía de nada, salían dos señoras mayores de la sala y dijeron: no vayáis a verla, es horrible. Y eso fue el acicate para ellos para entrar al cine, y cayó muy bien entre la gente joven. Entroncando con lo que acabas de decir, ¿crees que tu primera película más madura fue Los Otros? Yo diría que fue Mar Adentro. Mar Adentro, porque era una película que trataba un tema social, era un cambio de registro completo respecto a lo que había hecho, pero sí, obviamente Los Otros es una película de la que me siento muy orgulloso, y sobre todo, para mí lo interesante de una película como esta, que es de suspense, Sí. es que pueda mantenerse su lectura y que tenga solidez y consistencia a lo largo de los años, y creo que Los Otros lo ha demostrado. Supongo que sería complicado manejar a actores, actriz en este caso, con un ego tan grande. No sé si sería difícil en el rodaje con Nicole Kidman. Yo no hablaría de ego. Recuerdo que Javier Bardem, cuando rodábamos Mar Adentro, me decía: los actores y las actrices tenemos que estar luchando permanentemente contra nuestro ego. Yo no diría que los problemas que surgieron en esa película, como surgen en muchas otras películas, es verdad que fue un rodaje particularmente duro, yo no creo que tuvo que ver con el ego de Nicole Kidman, tuvo que ver con el hecho, primero, de que mi inglés era muy casposo en aquel momento. Era un cambio de hábitat tanto para Nicole como para los niños. Era una situación extraña, lo mires por donde lo mires, era anómalo para todos nosotros. Era una producción en la que había gente de Hollywood, pero no era una producción de Hollywood. Y lo interesante es que finalmente encontramos todos un lenguaje común, y todos supimos la película que queríamos hacer, o al menos yo lo sabía por lo menos, y se me permitió llevarla a buen puerto. ¿Cómo nace el proceso de plasmar el guión, de llevar el guión a las imágenes? Porque has hecho películas, has hecho publicidad, has hecho series, es decir, formatos diferentes. ¿Cómo es ese proceso? Además, tú que tardas mucho tiempo entre proyecto y proyecto, ¿cómo es ese proceso de llevar las páginas del guión? ¿Qué es el lenguaje cinematográfico? Bueno, casi te diría que es rutinario. Como os decía antes, que un rodaje es enfrentarte a una oposición contra el reloj. Me gusta llevar una planificación muy estudiada. Eso incluye guión técnico prácticamente de toda la película. Guión técnico es una especificación de los planos en los que el número de planos en los que vas a resolver cada secuencia, que al final puede significar que al día puedes hacer 8 planos, depende también de la complejidad del plano. En tesis, no me acuerdo, pero la gente hablaba de que a veces rodábamos hasta 20 planos al día. Era una auténtica locura, había mucho material que rodar en muy poco tiempo. Y para eso tienes que contarla con la complicidad de la persona encargada de la fotografía. Entonces teníamos a Hans Burman, que es un director de fotografía muy rápido, y yo llevaba perfectamente planificada la película, como digo, por mi lista de planos. A veces haces un trabajo más específico, si hay tiempo y dinero, que son storyboards. También tienes que entender qué secuencias son las que son más visuales y por lo tanto requieren más especificación técnica, y cuáles depende de lo que se llama el teatrillo. En el lenguaje americano se llama blocking. En función de cómo los actores, las actrices planteen la escena, a veces eso se plantea directamente en los ensayos, pues eso te puede dar ideas para planificar, saber dónde vas a poder poner la cámara. Pero yo, por si las moscas, ya llevo una coreografía en la cabeza. Por si a nadie se le ocurre nada interesante, yo ya más o menos tengo una propuesta por dónde puede entrar este personaje, dónde puede estar este otro. O sea, es imposible que yo me plantee un día de rodaje, encima teniendo en cuenta que yo rodo cada 4 o 5 años, sin haberme estudiado perfectamente lo que vamos a rodar y cómo vamos a rodar.
un director internacionalmente reconocido, hoy precisamente, con su honorable también. Quería preguntarte, a la hora de decantarte por un proyecto, ¿qué es lo que sientes? ¿Cuál es ese punto de inflexión que dices, voy a hacer esto? Bueno, lo sientes. Es tan sencillo como eso. Y cuando no lo sientes, y es como que estás en una, yo digo, estás en una mina, estás picando en una veta y no sabes si va a ser una veta de oro y merece la pena seguir picando ahí, o si te vas a otra esquina a seguir picando. Es un proceso muy frustrante a veces y realmente vas de 0 a 100 cuando no tienes nada, realmente nada interesante, o no encuentras la manera de agarrar el proyecto y hacerlo. Yo además lo veo en términos siempre de tedio. Cuando algo no consigo sentirlo, visualizarlo, eh, para mí mi conclusión es que me estoy aburriendo y por lo tanto voy a aburrir al público. Entonces hay un momento sí, en que no sabes cómo este proyecto, por ejemplo, que llevaba dormido 8 años, claro, parece que se te olvida porque el contrapunto es cuando estás en medio de esa fiebre de escribir y ya ves la película, pero antes de eso, unos años antes, yo miraba una y otra vez lo que tenía sobre el papel y no veía el proyecto, no veía el tono. Para mí es muy importante dar con el tono, porque el tono es lo que te genera el sentimiento, ya sea de un thriller, película de terror, de suspense, o un drama, o un melodrama, incluso una comedia, saber dónde está el humor. Si no veo el tono, y es curioso porque luego hay películas que tienen el tono absolutamente enrevesado, son películas raras de tono y que me funcionan perfectamente, pero yo funciono sobre registros muy específicos. ¿Has pasado este festival de suspensión ciudadana? Antes has comentado que te gusta llevar a la ficción personajes reales. Sí, por supuesto. Son historias humanas y aquí se ha vivido una tragedia, lo que no ahora mismo creo que es todo muy reciente y yo creo que muy pocos, o yo lo siento así, nos atreveríamos a entrar en un drama humano colectivo o individual como se ha vivido en esta tierra. Pero evidentemente es algo bueno, es algo que sientes como ciudadano, como ser humano. O sea, el funeral, yo recuerdo que yo lloré viéndolo porque es imposible no conectar con lo que ha pasado. Alejandro, hasta 2021 habías rodado cine, pero en el 21 ruedas La Fortuna, una serie de televisión. ¿Cómo fue cambiar de un formato a otro? ¿Te sentiste cómodo? ¿Te pareció más complejo? En realidad fue lo que pidió la historia. Yo me considero fundamentalmente animal de películas. A mí el formato de 1 hora y media, 2 horas, incluso 3 horas, me encaja perfectamente como espectador y me es más difícil embarcarme en una historia de varios capítulos, ya ni te cuento, de varias temporadas. Entonces, en este caso, inicialmente mi propuesta original fue vamos a hacer una película con este cómic que a mí me había apasionado. Recuerdo que fue un cómic que lo estaba leyendo, pero recuerdo porque en una entrevista maravillosa que le vi a Jean Jackson, ¿no? Decía que cuando él estaba leyendo El nombre de la rosa, ya a mitad de la novela ya estaba llamando a su agente y ya sabía que no sabía cómo terminaba, pero ya quería hacer la película. Bueno, pues a mí con el cómic de Paco Roca me pasó un poco igual. Yo seguí a medio camino y enseguida llamé corriendo a mi productor, Fernando Boaira, para decirle que quería hacer la adaptación y lo veía como película. Pero cuando nos juntamos, Alejandro Hernández y yo, nos dimos cuenta de que había manera que valía la pena explorar un poco más las dos realidades, la anglosajona, que era lo que planteaba la película, y la mediterránea, explorar más a los personajes y eso se convertía, primero fue una miniserie de 3 episodios, luego pasó 4 y acabó siendo una serie de 6 episodios. Creo que tiene. ¿Fue difícil? No, en realidad el proceso
sé que la gente de las series odia mucho que se diga esto, pero para mí fue como una película muy larga. Evidentemente era consciente de los mecanismos de las series, el famoso cliffhanger al final de cada episodio, etcétera. Sabía que los episodios tenían que tener una consistencia y una coherencia interna, pero a la hora incluso de rodarlo, lo rodamos como una película. Yo rodé todos los episodios del tirón, por localizaciones, y para mí se convirtió en el rodaje más largo de mi carrera, pero lo viví con la misma intensidad y con la misma ilusión que una película. El cautivo es una gran película de aventuras, hilando con el tema de la fortuna. Se dice muchas veces que has abandonado lo que es el género del terror de tus primeras películas, pero luego tus películas, y lo estás diciendo por la ficción, son grandes historias de aventuras, que no deja de ser un género que no se suele cultivar en el cine español. Es verdad que el cautivo se ha focalizado por el tema de la homosexualidad, Cervantes y tal, pero no deja de ser una película que reivindica la ficción. Sí, bueno, forma parte de mi visión del cine. El cine para mí desde niño, primero fue la literatura, luego fue un poco de la mano y finalmente el cine lo absorbió todo, y para mí era el vehículo perfecto para vencer el tedio. Para mí viajar cinematográficamente literalmente me saca de mi realidad, me lleva a otros mundos. Entonces, para mí el cine, mi concepción del cine es cualquiera menos algo que genere aburrimiento. Y eso muchas veces, como decía antes, va a través del género. Me encanta el género de terror, pero es difícil encontrar, es un género de emociones muy extremas y es difícil encontrar una historia que se ajuste o que justifique explorar ese género. Digo, es difícil, pero no imposible. Y de hecho, cada año surgen 2 o 3 grandes películas de terror. Pero, por ejemplo, una historia como El cautivo no habría tenido mucho sentido. Cuando tú lees las peripecias de Cervantes en aquella época y la propia esencia de Cervantes escritor, te remite todo a una película de aventuras. Cuando teníamos la historia de Ramón Sampedro, que a mí me apetecía contarla entre manos, o sea, me apetecía contarla cuando la tenía entre manos, lo último que habría pensado es llevármela al terror, porque de nuevo no, estaría forzando el género con respecto a la historia que quería contar. Pero siempre intento que sea la historia que sea, incluso si es una historia sobre astrofísica, historia y religión, como es Ágora, que no aburra, por lo menos que no me aburra a mí como espectador. Seguro que habrá alguien que se aburrirá en la sala. No era la primera vez que te enfrentabas a cine de época o a cine más complicado, ya lo hiciste con Ágora. ¿Fue difícil la preproducción? ¿Tenías muy claras las localizaciones? Supongo que las estaríais viendo mucho antes del rodaje, pero en tu cabeza estaba claro que iba a ser un proceso y que iba a ser una producción cara, evidentemente. Me hablas del cautivo, ¿no? El cautivo, sí. Bueno, realmente fue Fernando Bobaira, que es de aquí, de Valencia, y él llevaba tiempo insistiendo en que debíamos traer un rodaje a Valencia. Él cree mucho en las posibilidades de esta tierra como gran plató cinematográfico, y yo recuerdo que cuando me lo planteó, yo no terminé de verlo, nos habíamos planteado a lo mejor hacerlo en Marruecos, nunca en Argelia, porque en Argelia no vais a encontrar ahora mismo lo que buscábamos en la película, pero a lo mejor sí en una tierra como Marruecos. Y él me insistió en Valencia y le dije yo, ¿y dónde vamos a encontrar un palacete árabe? Y justo apareció el palacio de Cervelló en Ana, Cervellón, Sí. en Ana. Luego nos dimos cuenta que muchos de los pueblos, el trazado es árabe, son calles estrechas, entonces decidimos jugarlo a decorar y a trezar y, por supuesto, hacer cambios digitales, y funcionó perfectamente. O sea, realmente el rodaje en las localizaciones ha sido de los más satisfactorios en los que yo he estado, también porque las instituciones se volcaron, ayuntamientos, etcétera. Agradecemos muy mucho la ayuda que nos prestaron.